Una vez más, buenos días, tengan todos. El día de hoy, como Mario comentaba, vamos a platicar sobre los sistemas de purga y presurización. Mi nombre es Bárbara Vázquez. Yo soy Product Market Manager en Arstal, en la oficina de Houston, y tengo el placer de trabajar en conjunto con CPI para Argentina y con otras compañías en Latinoamérica. Sé que este webinar ha sido promocionado para Latinoamérica y si alguno de los que nos está escuchando no sabe quién es su contacto en su país, por favor me puede mandar un correo. Aquí está la información de contacto para que yo los ponga en contacto con la persona de Arstal en su país. Bueno, el día de hoy vamos a, como les comentábamos, vamos a platicar sobre los temas de purga, pero vamos a comenzar desde el principio, ¿no? ¿Qué es un sistema de purga? ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema de purga y presurización? También vamos a platicar sobre los diferentes tipos de sistemas que existen, ya sea clasificados por áreas de riesgo o clasificados por su operación, su funcionamiento. Y después de esta parte vamos a entrar a más detalles sobre el nuevo producto de purga y presurización de Arstal. Es la serie 8621 y la serie 7621. Vamos a platicar sobre este nuevo producto, cómo se instala, cómo se programa, cuáles son las conexiones que ofrece, y terminaremos con algunos ejemplos. Como Mario ya comentaba, el chat está abierto, nos pueden saludar, nos pueden mandar preguntas, comentarios, em, para, aquí lo estaremos checando y lo revisaremos al final de la presentación. Bueno, pues comencemos. ¿Qué es un sistema de purga y presurización? Es un método de protección que se utiliza para áreas clasificadas, áreas explosivas. Como saben, tenemos áreas explosivas de gas o de polvos, y ya sea zona 1, zona 2, o clase 1, división 1, o clase 1, división 2, o clase 2 para polvos. Y lo que nos ofrece el sistema de purga es crear una segregación, un aislamiento, digámosle como que una burbuja para separar nuestros equipos eléctricos del ambiente explosivo. Así, el equipo eléctrico, si hace un chispazo, si hace un arco, pues no tiene ambiente explosivo con quien reaccionar. Entonces, va a ser un tipo de segregación. Entonces, por ejemplo, pensemos en un gabinete de control, ¿no? Un gabinete con sistema de un PLC, un convertidor de medios, unas fuentes de poder, ¿no? Un gabinete típico de control. Si mis equipos, mi PLC, mi convertidor de medios, etcétera, no están clasificados para el área de riesgo, ¿no? Y los quiero instalar en área de riesgo, ¿qué hago? ¿No? Pongo un sistema de purga. Aquí pueden ver cómo tenemos la válvula donde entra el aire, el gas inerte. Vamos a hablar sobre eso un poquito después. Gas inerte. Tenemos un controlador, ¿no? Que está midiendo, bueno, que está asegurándose que el sistema de purga funcione correctamente, y una ventila para sacar el exceso de aire. Entra gas inerte y hace una etapa de dilución, un cambio de gases, para que todos los gases que había o que hay en el gabinete, pueden ser que sean gases explosivos o no, se tienen que cambiar, ¿no? Por un gas inerte, ¿no? Nuevamente. Según el estándar, ya sea el estándar NFPA 496, que es el que se utiliza para clases y divisiones, protección de purga y presurización para clases y divisiones, o el estándar EN o IS 60079-2, que es el que se utiliza para protección de purga y presurización para zonas, nos dice que tiene que tener un cambio de gas de 5 volúmenes. O sea, que si tu gabinete mide 10 pies cúbicos, tienes que ponerle 50 pies cúbicos de gas inerte.
para hacer la parte de dilución. Y ya que se asegura que el gabinete nada más tiene la presencia de este gas inerte, ya el equipo no certificado puede energizarse. Ujú. Entonces, se lleva a cabo este proceso al arranque y después se tiene acá una pequeña válvula que va a mantener la presión positiva dentro del gabinete. Entonces, siempre tiene un poquito de aire, un poquito de gas inerte que va a estar entrando para compensar por cualquiera no sé si el gabinete no sella correctamente, si hubiese un poquito de fuga, bueno, lo compensa con esta entrada de gas inerte. Entonces, siempre nos aseguramos de tener una presión positiva dentro de este gabinete. Ahora, ¿qué pasa si estamos en un ambiente de polvos? Bueno, si estamos en un ambiente de polvos, la fase inicial es, de hecho, de limpieza. Se tiene que limpiar el gabinete para eliminar todos los polvos explosivos que pudiese haber dentro del gabinete, ya sea que se aspiren o, ¿no?, que se barran. Y, pues, no se requiere una fase de dilución, porque no tenemos que diluir ningún gas, estamos hablando de polvos, y ya eliminamos todos los polvos dentro del gabinete, entonces ya comenzamos con un gabinete limpio, sin ambiente explosivo, porque ya no hay polvos. Entonces, nada más nos aseguramos de tener una presión positiva dentro del gabinete para evitar o para asegurarnos que polvos del ambiente explosivo no puedan entrar, ya que siempre va a haber presión positiva, ¿no?, empujándolos fuera del gabinete. Esa es la forma de protección de purga y presurización. Ahora, ¿de qué presiones estamos hablando, no? Decimos que se tiene que tener una presión positiva dentro de este gabinete. Si tomamos en cuenta la presión de una llanta de un automóvil, depende del tipo de automóvil, es el tipo de llanta, ¿verdad? Y depende del tipo de llanta, es la presión. Pero usualmente está entre 30 y 42 PSI de presión en la llanta de un carro. Si tomamos en cuenta un carro pequeño, es 30 PSI. 30 PSI es más o menos 20 metros de presión de columna de agua. Ujú. Entonces, la presión que se crea al tener 20 metros de columna de agua es similar a la de la llanta de un carro pequeño. La presión que se requiere para un sistema de purga es menor a 2 centímetros de presión de agua. Ujú. Entonces, es una presión muy pequeña, suficiente para que el ambiente externo no entre a este gabinete, ¿no? Siempre va a estar empujando un poquito de aire fuera del gabinete, nada más para asegurarse que nada pueda entrar. Entonces, es aproximadamente 2 centímetros de columna de agua, que es, punto cero cero, de hecho, es 0.0015 bar, más o menos. Okey, ¿cuándo utilizamos sistemas de purga? ¿Qué ventajas nos ofrece? ¿No? ¿Por qué los utilizamos? Como saben, cuando diseñamos equipos para áreas clasificadas, siempre tenemos que tomar en cuenta el funcionamiento del equipo y bueno, y los diferentes métodos de protección que existen para escoger pues el que más conviene con la aplicación que estamos utilizando. Los temas de purga, una de las grandes ventajas que ofrecen es el gabinete. El gabinete en sí es un gabinete bastante ligero si lo comparamos con un gabinete a prueba de explosión, un gabinete antidefragante, ¿no? Es un gabinete, si ustedes trabajan en zonas, es un gabinete XE, si trabajan en divisiones, es un gabinete NEMA 4. De hecho, podrías hasta NEMA 12. Pero bueno, usualmente recomendamos un gabinete NEMA 4 que se utilice. Entonces, obviamente bastante ligero, bastante fácil de, pues, de instalar, de mover, de accesar, ¿no?, a los equipos que tenemos dentro. Y si pensamos en un gabinete de control, que es una de las típicas aplicaciones que tenemos con Purga, usualmente estos gabinetes ya se usan para gabinetes de control en áreas no clasificadas, en áreas seguras. Entonces, es muy, muy similar con lo que ya estamos familiarizados.
Una gran ventaja que ofrece es el hecho de que podemos utilizar electrónicos industriales, electrónicos no clasificados. ¿Qué pasa? Que hay veces que trabajamos en plantas o en proyectos donde el 80% de la planta o del proyecto es un área industrial, un área no explosiva, ¿no? Y el 20% es un área explosiva. Entonces, hay muchas veces en que queremos utilizar el mismo diseño, ¿no? Que utilizamos en el 80% de la planta, en ese 20%. ¿Por qué? Porque es el mismo diseño, los mismos dibujos, los mismos números de parte, el mismo em, conocimiento para calibración, eh, ¿no? Para trabajar con el equipo. Nos ayuda a simplificar pues la forma en que mantenemos estos equipos. Entonces, al utilizar un sistema de purga, podemos mantener estos equipos industriales en un área explosiva. ¿Por qué? Porque el sistema de purga va a crear esta protección, esta burbuja. Entonces, podemos seguir utilizando nuestro PLC, nuestro convertidor de medios, eh, todos los equipos industriales que ya estamos familiarizados con ellos. También el sistema de purga en sí ofrece un sistema de ventilación, de enfriamiento, por su naturaleza. Va a estar metiendo gas inerte y cambiando el gas, dentro del gabinete. Entonces, tienes equipo que, que libera calor, pues siempre va a estar cambiando el aire y va a crear un nivel de enfriamiento, dentro del gabinete. Entonces, es algo muy útil en muchas aplicaciones. Y como comentábamos, no se requieren, ¿no? Los gabinetes a prueba de explosión, antidefragantes. Las entradas al gabinete no tienen que ser selladas, no tienen que tener conductos. Entonces, es una gran ventaja que nos ofrece durante la instalación. También hay que tomar en cuenta el peso. El peso es algo muy relevante cuando hacemos proyectos en plataformas, en barcos, pero igual cuando hacemos proyectos en sí, porque la manipulación del equipo, ¿no? El enviarlo, el instalarlo, ¿no? Si un equipo pesa, ¿no? 180 kilos, definitivo necesitamos, ¿no? Los forklift y más gente y más tiempo y más seguridad al manipular este equipo. Cuando es un gabinete mucho más ligero, pues es mucho más fácil, más rápido, menos riesgo de estar manipulando estos equipos. Entonces, las, em, el peso en sí comparado con una solución antidefragante es una ventaja significativa. Aquí tenemos una comparativa de un panel de control de 1.8 metros de alto por 0.8 metros de ancho, em, y antidefragante a prueba de explosión 180 kilos, mientras que una solución con purga, 40 kilos. Entonces pueden ver la gran diferencia en peso. Y como platicábamos, igual sistemas de enfriamiento. Depende de tu aplicación, ¿no? Hay aplicaciones donde requieren muchísimo más enfriamiento, como aires acondicionados para áreas de riesgo que existen, que se utilizan. Y un sistema de purga te permite utilizar estos sistemas de enfriamiento muy fácilmente, ¿no? Instalarlos dentro de un panel presurizado. Si el nivel de enfriamiento no es tan alto para usar un aire acondicionado, puedes utilizar Vortex Cooler o el enfriamiento más básico, que es el que ofrece la purga en sí, por estar siempre cambiando el gas del panel. Entonces, igual, ¿no? Gran ventaja cuando utilizamos equipos que liberan calor. Desventajas, como todos los métodos de protección, ¿no? Tienen sus ventajas y sus no ventajas, por así decirlo, ¿no? Las desventajas que ofrece. Bueno, la más importante es, se requiere gas inerte. No podemos tener un sistema de purga si no contamos con gas inerte. Un gas inerte tiene que ser, eh, ¿no? Gas instrumental, le llamamos también, tiene que ser inerte, seco, limpio y a presión continua. Esto es muy importante porque hay veces que el cliente o la instalación sí tiene el gas accesible, pero tiene grandes fluctuaciones en la presión y eso nos puede crear alarmas
o perder la purga mientras estamos en operación por alguno de esos cambios o fluctuaciones que ocasione. O hay muchas veces que gas inerte limpio es muy difícil de conseguir porque tiene mucha humedad, porque tiene aceite, porque tiene agua. Esto va a crear problemas, no al sistema de purga, va a crear problemas en tu gabinete. Imagínate que tienes un gabinete de control con un PLC, con tu fuente de poder y está entrando aire húmedo, pues se va a condensar y va a crear agua con tus electrónicos que van a crear, ¿no?, corrosión o fallos eléctricos. Entonces, es por ello que la calidad del aire que se utiliza, del gas inerte que se utiliza, y me enfoco mucho en decir gas inerte, porque puede ser aire instrumental, pero igual puede ser, ¿no?, nitrógeno, helio, ¿se acuerdan de química? De la tabla de elementos, ¿no? La última columna son nuestros gases inertes, de ahí pueden escoger. Entonces, es importante utilizar uno de estos gases inertes para nuestra aplicación. La otra desventaja que se tiene es qué hacer durante el mantenimiento. Si la aplicación requiere que alguien resetee un equipo dentro del panel o instalar, ¿no?, software dentro de la computadora que se puso dentro. em, una vez que, ¿no?, se abra la puerta del panel, pues se pierde la presión positiva, crea un riesgo. Se tiene que accesar con una función de bypass, que la vamos a explicar un poquito después. Entonces, es un riesgo que se tiene, y se tiene que considerar cuando se hace el mantenimiento. Ujú. Entonces, esas son las grandes ventajas y desventajas que ofrecen los sistemas de purga. Y como platicábamos, según la aplicación, ¿no? Se tiene que considerar estos factores. Y en muchas ocasiones, el sistema de purga es la mejor opción a utilizar. Ahora, ¿qué tipos de purga existen en el mercado? Y no nada más, y quiero entrar a detalle porque muchos clientes nos llaman, nos contactan, ¿no? Nos dicen: "¿Sabes qué? Hemos decidido que vamos a ir por un sistema de purga y presurización para proteger nuestro panel". Ok, pero ¿cuál? Necesito más información para poder especificar el número de parte correcto y asegurarnos que el cliente está usando el sistema de purga que necesita. Ujú. Entonces, hay dos formas de clasificarlas, o hay dos clasificaciones, ambas importantes. La primera es la clasificación por área, ¿ok? Si se va a instalar el panel en una división 2, es diferente a si se va a instalar el panel en una división 1. El tipo de protección es diferente, si se va a instalar el panel en zona 2 o en zona 1. Entonces, según el área en la que se va a instalar el panel y la clasificación que tienen los electrónicos dentro del panel, es el tipo de purga. No sé si han escuchado, ¿no? Tipo X, tipo Y, tipo Z. Son estos tres tipos de purga. También está el tipo PX, el tipo PY y PZ. Ujú. X, Y, Z son la clasificación de NFPA 496 según clases de divisiones. PX, PZ y PY es la clasificación de purgas según zonas, zona 1, zona 2. Cuando se define la clasificación de los electrónicos que se encuentra dentro del panel, se tiene que tomar en cuenta el equipo que tiene la menor protección, ¿no? Si tu panel tiene 10 componentes y 9 están certificados para el área de riesgo, pero uno no está, se toma en cuenta ese uno. Entonces, el que tenga la protección más baja es el que va a definir la protección o la clasificación que tienen los electrónicos en sí. Entonces, si mi equipo dentro del gabinete, si tengo al menos uno que no esté certificado para áreas de riesgo, ujú, y quiero instalar ese panel en una área zona 2 o división 2, requiero un tipo de purga Z o PZ. Ujú. Y este equipo requiere, por estándar, que se active una alarma cuando se pierda la presión positiva. ¿Ok?
Si el equipo instalado dentro del gabinete es división 2 o zona 2, mi PLC, mis medios de conversión, mis relés, mis contactos, son división 2, zona 2, y lo quiero instalar en división 2, zona 2, pues no necesito protección adicional, porque ya está certificado para la instalación en el área, ¿no? Entonces no se requiere protección adicional. Sin embargo, si mi equipo división 2, zona 2 se va a instalar en un área división 1, zona 1, necesito un sistema de purga Y, PY. Ujú. Y como pueden ver, el requerimiento es el mismo que el de Z. Cuando se pierda la presión, se requiere una alarma. La alarma tiene que estar instalada en un área en que un operador pueda verla. Ujú. Estas dos sistemas de purga muchas veces, digamos, son muy similares o la misma. ¿Por qué? Porque si se fijan, ambas dan un nivel de protección. De área no clasificada a división 2 es un nivel de riesgo. De división 2 a división 1 es un nivel de riesgo. Entonces, me está protegiendo un nivel de riesgo. Sin embargo, si tenemos un equipo industrial no certificado y lo queremos instalar en un área división 1, zona 1, aquí vamos a tener que ir 2 niveles de riesgo, ¿verdad? De no clasificados a división 2 y después a división 1. Son 2 niveles de riesgo. Y para ello se requiere el tipo X o PX. Y aquí, además de requerir una alarma, cuando se pierda la presión, se requiere un desenergizado automático. Porque el riesgo ya es bastante. Un tip que les voy a dar, si les es difícil recordar esta nomenclatura, Z se parece al 2, ¿no? Entonces mi tipo Z es el que se instala en división 2, zona 2, con equipo no clasificado, obviamente. Entonces, de esa forma. Y X, pues es el más, el que nos ofrece más protección. Ok, entonces tenemos que clasificar qué protección necesitamos del sistema de purga. Ahora, la otra forma de clasificar el sistema de purga es según su funcionamiento, su operación, cómo opera el sistema de purga. Y de aquí igual lo clasificamos de 3 maneras. Tenemos un sistema manual neumático. No sé si han visto estos tipos de purga. Se tiene un barómetro que me va a medir la presión diferencial dentro del gabinete y fuera del gabinete. Tenemos una válvula manual de aire, ¿no? Que la podemos abrir, cerrar, abrir un poquito, abrir 100%, 80%, 10%, ¿no? Y tenemos un switch de presión que está calibrado para cuando el manómetro baja a cierto nivel, el switch se abre o se cierra. Son sistemas muy sencillos, eh, manuales, ¿no? Que se tienen que operar. Tenemos manual eléctrico, ¿no? Un sistema de la purga es manual eléctrica. Aquí, ¿cuál es este tipo de sistemas? Donde se requiere energizar el, el indicador, el medidor de presión, se energiza y este está calibrado eléctricamente para que nos mida esta presión diferencial. También se tiene una válvula manual, ya sea eléctrica, porque se tiene que activar manualmente, o simplemente es completamente manual. Y lo mismo, un contacto seco para el switcheo de la presión cuando se pierde la presión. Y la última clasificación es automática eléctrica, ¿no? Es un equipo que se energiza y ya el sistema ya puede medir el flujo o la presión dentro del panel, puede medir la diferencia de diferencia de presiones. Tiene una válvula de aire, ¿no? Usualmente es eléctrica también, y un switch de presión. Y muchas veces tiene otros switches que se pueden configurar según los valores que necesitamos. Estos son 3 sistemas eh, que nos va a dar la protección que necesitamos. Simplemente el funcionamiento y la operación de cada uno de ellos es diferente. De aquí hay que tomar en cuenta el papel que tiene el técnico en campo con estos diferentes tipos de sistemas de protección.
¿Quién lleva a cabo el tiempo durante la fase de dilución? ¿Se acuerdan que platicamos sobre los 5 cambios de volumen del gas inerte que se requiere? Bueno, se tiene que calcular qué tiempo y a qué presión se tiene que hacer esta dilución. Y si tenemos un sistema manual, nuestro técnico en campo es quien tiene que asegurarse de que la presión sea la mínima necesaria, según usualmente hay una etiqueta en el gabinete que nos indica el mínimo de presión y el tiempo. Entonces tiene que eh, corroborar que la presión es la mínima correcta y después llevar a cabo los 7 minutos, 11 minutos, 35 minutos que se requiera de la dilución. Eh, como decíamos, corroborar que el flujo, que la presión sea la mínima necesaria. Cuando se energiza el equipo, ¿no? Igual platicamos, este cambio de gas se lleva a cabo cuando el equipo dentro no está energizado. Una vez que se hace este cambio de gas, estos 11 minutos, después se energiza el equipo. Si la presión se pierde por 5 segundos o por 3 minutos, platicábamos de muchas veces hay instalaciones donde tiene fluctuación de la presión de aire. Si se pierde por 5 segundos, se tiene que volver a hacer la dilución nuevamente. Si se pierde por 3 minutos, se tiene que volver a hacer. ¿Quién toma la decisión cuando son sistemas manuales? Ujú. Entonces, es importante tomar todos estos factores en cuenta cuando estamos diseñando o especificando el sistema de purga a utilizar en nuestros sistemas. Ahora, ¿qué, ¿qué ofrece Arstal? Les quiero platicar sobre este nuevo producto que Arstal diseñó. El equipo estuvo trabajando, creo que por 2 años, diseñando este equipo, aprendiendo sobre las aplicaciones del cliente, ¿no? Lo que funciona muy bien, lo que no funciona muy bien, y diseñar un equipo em, que creemos que es lo más adecuado para la gran mayoría de nuestros clientes. Entonces, le voy a platicar un poquito sobre ella. Les quiero mostrar un videíto que está en YouTube. Si me permiten, déjame cambio de pantalla por un momento para mostrar este video. Ok, espero que ya estén viendo mi pantalla en YouTube. Ok. em, una presentación rápida de nuestro nuevo producto. Entonces, entremos en detalles. Como vieron en la presentación, son 3 componentes, ¿no? El controlador, la válvula solenoide y la ventila. Se diseñó para áreas, obviamente áreas explosivas, pero igual para estar en la intemperie, que son donde hay variaciones de temperatura, corrosión, etcétera, ¿no? Entonces, un equipo que puede resistir estos ambientes extremos. La ventila es algo que ellos, que el equipo de R&D me platicó al respecto. El- Tiene un diseño muy interesante, el cual el objetivo de este gran diseño que hicieron es minimizar el tiempo de dilución. Ujú. Hay veces que hay paneles muy grandes que requieren, ¿no?, 50 minutos para hacer la dilución. En muchas aplicaciones eso no es posible.
Uno no puede esperar 50 minutos para poder energizar el panel y seguir el proceso en planta. Entonces, este tipo de ventilas fueron diseñadas para minimizar ese tiempo de dilución. Y vamos a platicar un poquito más al respecto. Es un sistema completamente automático con una configuración muy sencilla, muy fácil de hacer. Le vamos a platicar igual en esta presentación, en los próximos 10, 15 minutos que nos quedan al respecto. Bueno, este es el controlador, el cerebro del equipo. Como pueden ver, tiene acá un switch de navegación. Este es un switch que se rota y tiene 9 funciones y con este podemos navegar el menú para configurar el equipo. Tenemos las terminales para hacer las conexiones necesarias. Todos los equipos se van a ver como este, esa zona 1, zona 2, se van a ver iguales y la configuración es la misma para zona 1, para zona 2, para el sistema. Algo que quiero resaltar, el equipo de ArtStyle el día de hoy está certificado para ATEX ICEX, para zona 1, zona 2, zona 21, zona 22. Entonces tenemos aquí ya estándar, viene las terminales de bypass y terminales de temperatura. Y vamos a platicar igual cómo podemos utilizar estas terminales de temperatura para crear este enfriamiento en algunos sistemas que lo requieren. Este cilindrito que se ve aquí negro es un fusible reemplazable que es para proteger la válvula solenoide. Entonces, sí sabemos que los fusibles, su función es proteger. Si se llegara a quemar, es muy fácil hacer este reemplazo. LEDs de diagnóstico y estos 3 botones de navegación. Una vez más, la idea fue crear un sistema fácil de configurar, fácil de navegar para nuestros usuarios. La ventila, le llamamos también monitoreo de presión. Esta ventila está conectada neumáticamente al controlador para que el controlador pueda llevar a cabo los cálculos de presión y flujo. Es muy fácil de instalar. No sé si aquí pueden ver que tiene una pequeña, un cambio aquí, y es porque es roscada. Y esta rosca es de tamaño M32. Entonces tiene que hacer una entrada M32 y de ahí se divide esta ventila en 2 partes. La parte de abajo, que es como el 70% de la ventila, está dentro del gabinete y el otro 30% fuera del gabinete. Muy fácil de instalar. Em, la ventila se abre a 3.5 milibar que nos ayuda a no crear una sobrepresión en el gabinete que estamos presurizando, pero igual puede manejar altos flujos de aire. Entonces, por eso igual minimiza el tiempo de dilución del panel. La válvula de aire, tenemos dos tamaños. El tamaño es de la entrada para poder meter pues, más aire en paneles más grandes y pues, menos aire en paneles más pequeños. También tenemos 2 estilos, la estándar, que es la digital, y la especial, que es la proporcional. Ambas son completamente automáticas. Se configura por el controlador, las 9 funciones que platicamos. La, la digital, a mí se me hace que es la solución, una solución muy, muy buena por sí misma. Lo que ofrece la proporcional es mantener la presión a un nivel. Hay algunas aplicaciones en que no se quiere tener ningún cambio de presión. Se quiere que sea fija a 1 milibar, por ejemplo, o fija a 1.3 milibar, siempre. Y como saben, la presión del aire o del gas inerte cambia según la temperatura. No es algo que vemos igual en las llantas de nuestros automóviles, ¿no? Cuando hace frío, se prende el sensor de que tienes poco aire en las llantas. Cuando hace calor, se apaga. Es porque el gas, ¿no? Cambia según la temperatura, se expande o se contrae. Esta válvula proporcional nos puede mantener, se asegura de mantener la presión fija. Entonces abre y se cierra según sea necesario, las veces que sea necesaria. Como platicábamos, son 3 componentes y estos 3 componentes hacen
una infinidad de soluciones. Cuando tenemos gabinetes menores a 1200 litros, que es como 42 pies cúbicos, ¿no? Tenemos la solución. Esa solución es un número de parte que se envía en una caja, obviamente, con las 3 partes, más el tubo de conexión, más los fittings de conexión, más el gasket, prácticamente una solución bastante completa que se envía para instalación. Cuando se tiene un panel mayor a 1200 litros, mayor a 42 pies cúbicos, el número de parte te incluye 2 ventilas. Entonces, es el mismo controlador y es algo que se me hace muy interesante, ya seas usuario final o seas integrador o es un tipo de purga, un tipo de programación que tienes ¿no? familiarizarte, ¿no? Y ya no importa si es zona 1, zona 2, zona 21, zona 22, panel grande, panel pequeño, son los mismos componentes, la misma configuración. Y aquí, 2 sistemas de purga, te digo, vienen con toda em, con todos los accesorios para instalación. Ahora, ¿qué pasa si queremos instalar el sistema de purga dentro? Igual es posible con el mismo número de parte. Tiene aquí, nuestro sistema de purga, no se pueden ver, tiene acá una cajita. Se desconecta la cajita mecánicamente para tener acceso directo a las mediciones neumáticas y se instala dentro del gabinete. Y si nuestro gabinete es muy pequeño o no hay espacio suficiente para instalar el sistema de purga, lo podemos instalar de forma externa. Mismo número de parte. Entonces, por eso es una solución muy versátil para nuestros clientes, también para nosotros. Es un manual de operación para todas estas opciones. Las variantes. Creamos este árbol, que se los recomiendo igual mucho. Em, y es muy sencillo de navegar, ¿no? Necesitas un tema de purga, perfecto. Lo necesitas para zona 1 o para zona 2. O sea, tu equipo partimos del hecho de que tu equipo electrónico está clasificado para áreas seguras. Entonces, necesitas para zona 2, lo quieres 230 volts o 24 volts, digamos 230 volts. Lo quieres para menor a 1200 litros o mayor a 1200 litros, digamos menor. Y lo quieres con una válvula digital o con una válvula proporcional, digamos digital. Es B1, tu B1 es tu número de parte 276266 y este es el número de parte que requieres y como les comentaba, viene con todas las partes ya para instalación. Ahora, veamos el cableado, la conexión. Estos son los 2 diagramas de cableados. Esta información está en el manual del sistema de purga. Y como podemos ver, es una solución, como les platicaba, eh, simple, simple de utilizar, pero que ofrece tantas opciones. Entonces, primero que nada, en ambas vamos a energizar la purga. ¿Por qué? Porque es una purga eléctrica automática. Se energiza ya sea con 230 volts o con 24 volts. Y de aquí, el sistema que ya está configurado va a energizar la válvula solenoide para hacer la dilución del gas inerte. Como podemos ver, aquí está el fusible, que se puede cambiar fácilmente. De aquí nos vamos a el contacto cuando la dilución eh, ya se hizo. Cuando el panel ya es seguro, este contacto 1 se cierra. Ya sea que para 230 volts se puede energizar o para 24 volts nada más se cierra y lo puedes conectar a tu propio contacto para em, poder tener 480 volts, 600 volts, 240 volts, ya sea lo que necesitas dentro de tu panel. Entonces, este relé cuando se cierra, ya puedes energizar de forma segura todos tus electrónicos. De aquí también nos vamos a este contacto extra, S1. S1 es configurable y lo podemos configurar ya sea que nos indique cuando
cuando es que cambie igual que K1, cuando es seguro, ¿no? Para que si perdemos presión, pues nos puede avisar. Cuando el sistema está en bypass, si alguien lo pone en bypass, nos puede informar. Cuando el sistema está en dilución, está energizado, pero no es seguro, igual te puede avisar. Entonces, hay algunas funciones que tiene para configuración de este eh, contacto extra. Y tenemos aquí estas 3 conexiones intrínsecamente seguras, que son contactos secos. La primera es de programación. Aquí se tiene que poner un jumper para poder cambiar la programación o la configuración que ya se hizo. Esto es por seguridad. No queremos que alguna persona externa que no conoce bien el producto pueda cambiar los tiempos o cambiar las presiones de alarmas. Entonces aquí se tiene que, ¿no? La persona tiene que saber que tiene que poner un jumper o puede ser, ¿no? Un switch con llave, ¿no? Para poder permitir esta configuración. También tenemos un contacto seco de temperatura. Este se puede conectar a termostatos. Con ese termostato podemos energizar, por ejemplo, la válvula solenoide para que emeta más aire para enfriar el sistema. Y el sistema de bypass. Entonces, esas 3 funciones vienen integradas en todos los sistemas de purga de R-Style. El contacto de bypass, lo mismo igual puede ser un switch con llave para poder accesar o perder la presión sin alarmar, sin desenergizar el equipo. Aplicaciones con termostatos se me hicieron muy interesantes, quiero platicar al respecto. Este es el termostato que se conecta a ese contacto seco. El termostato se pone, ¿no? A 45 grados centígrados, a 55 grados centígrados, cierras y se configura el equipo que cuando cierra el termostato abra la solenoide para hacer ese cambio de aire, cambio de gas inerte. Otra opción muy interesante es si conectamos la solenoide a un vortex cooler. Así que cuando se energice la solenoide, el aire va primero al vortex cooler, se enfría y después entra nuevamente a enfriar todos los electrónicos en el gabinete. Entonces son opciones muy sencillas, muy fácil de integrar a este sistema de purga eh, sin, sin tanta inversión. Y son sistemas muy fáciles de configurar. El sistema viene preconfigurado. Este es el BCD es el switch. Posición 0, 1, 2, son las 10 posiciones. Y ya viene preconfigurado. En la gran mayoría de aplicaciones, lo único que se tiene que cambiar o corroborar es el tiempo de dilución. Estos valores son estándares, son seguros. Entonces, si un cliente quisiera, puede dejar estos valores como están y nada más cambiar el tiempo de dilución para utilizar la purga. ¿Cómo calculamos el tiempo de dilución? Se tiene que, como platicábamos, meter 5 volúmenes de gas inerte al gabinete. ¿Cómo sabemos si tenemos esos 5 volúmenes? Bueno, creó el anexo C, Appendix C, con una tabla. Como conocemos la ventila, tenemos el tubo de conexión neumático, podemos calcular, podemos saber la presión diferencial que se encuentra en el panel, en el gabinete de control. Si movemos el switch de configuración a 4, nos va a dar la presión diferencial actual, la que está en el panel en ese momento. Y de ahí, utilizando esta gráfica, nos indica cuál es el flujo de aire que se tiene según esa presión diferencial. Y ya sabiendo el flujo, podemos hacer los cálculos de cuánto tiempo requerimos. Entonces, una solución muy fácil de utilizar. Está en el manual de operación, hasta el final del manual, Appendix C, donde nos explica la matemática y simplemente tenemos que leer la gráfica en posición 4 una vez que se instala el panel. Así que el sistema de purga y presurización son sistemas muy útiles en muchas aplicaciones. Hemos visto
Una de las aplicaciones típicas que se tiene son para variadores de frecuencia. ¿Por qué? Porque, ¿no? Pues genera mucho calor. Y este sistema ya con un vortex cooler puede enfriar y mantener este variador de frecuencia corriendo correctamente en una división 2, una zona 2 o una zona 1. Em, También hemos visto otras aplicaciones que les voy a mostrar ahorita, pero nada más para corroborar, el nuevo sistema de purga de R-Style se diseñó para cumplir la función de, ¿no? de protección, de crear esta burbuja de protección para los electrónicos de una manera simple, de una manera compacta, de una manera económica y completamente automática. ¿Qué quiere decir? Una vez que se instala el sistema de purga, el operador se olvida. Se pierde la presión, se apaga el sistema de purga, se abre el contacto, se manda la alarma. Apenas la presión esté a un nivel seguro, inicia el tiempo de dilución, ya que pasa el tiempo de dilución que se marcó en la configuración, los 7 minutos, 11 minutos, ya que pase ese tiempo de dilución a la mínima presión, porque la está midiendo el sistema, se cierra el contacto, se energiza tu panel. Así que no se requiere un operador que sea responsable de este sistema de purga. Una vez que se configura, uno se olvida, por así decirlo. Algunos ejemplos. Este es un típico panel de control que tenemos con terminales, con controladores. Aquí tenemos unos equipos de otras compañías que estamos protegiendo y con unos contactos para poder mandar alto voltaje dentro del panel una vez que este contacto se ha cerrado. Tenemos ejemplos de paneles mucho más grandes, paneles con computadoras. Igual hemos visto una gran cantidad de compañías que ponen computadoras dentro de paneles en el área de riesgo. Paneles al aire libre con aires acondicionados, ¿no? Para enfriar. Y paneles con, ¿no? Vortex también para enfriar. Este panel, no sé si alcanzan a ver cómo tiene Sun Shield, ¿no? Una protección extra para minimizar el calor que el sol pueda generar dentro de este panel de acero inoxidable. Entonces se tiene una protección de aire para crear un poquito más de enfriamiento, más aparte los Vortex para enfriar el equipo. Esta solución debe estar instalada en algún país, algún territorio muy, muy caliente.